Bueno, creo que nos habíamos quedado acá, si no me equivoco. Bueno, acá habla de la estabilidad lateral en las cerchas. Acá empieza, cuando hablamos de estabilidad, aparece, está asociada al esfuerzo de compresión, ¿sí? No a lo que es tracción. ¿Por qué? Porque la tracción no me saca la sección del plano, cosa que la compresión sí. Es decir, al tener una barra entera, si yo la tengo fija acá, articulada, empotrada, lo que fuese, y tiro, yo a lo mismo voy a generar una deformación de la barra, pero voy a mantener la linealidad de la misma. Ahora, si esa carga yo la invierto, como este punto no se puede desplazar y este punto se acerca hacia acá, me va a generar una deformación en alguno de los planos de la barra. Eso es lo que generalmente está asociado a la estabilidad, digamos. Deja de ser estable y pasas a ver un colapso. Cuando empecemos a ver esto, asócienlo siempre a una carga de compresión, ¿sí? No de flexión ni de tracción. Bueno, acá, bueno, empezó a hablar de lo que es cerchas. Las cerchas vienen asociadas, ¿alguno escuchó alguna vez el término? Sí. Viene a ser La cabreado cercha viene, o sí, parecido. exactamente, va asociada hacia una cabreada, pero básicamente lo que aparece es el concepto de relación de dimensiones. O sea, yo tengo acá una base por altura que relativamente no es como si dijese que es un perfil, un IPN que tiene 100 por 10 metros, es una barrita, digamos. ¿Sí? Acá hay una relación importante en el plano, digamos, hay una cierta proporcionalidad que me permite decir que esta es un elemento rígido. Respecto a esto, me da la sensación de que es rígido, ¿sí? El problema de esto es la dimensión en profundidad, que es muy chiquito. Entonces, lo que aparece es que en el plano es rígido, pero cuando aparece el concepto de espacio, es más bien una hoja. O sea, en un sentido es rígido, pero en el otro, cuando empiezo a apretar, es como un flancito. ¿Se entiende? ¿Lo logran visualizar? Más o menos. ¿Se podría explicar de vuelta? Sí. Lo que quiero decir que esto, digamos, en el espacio, a veces sale bien el dibujo, a veces sale mal. En el espacio vamos a hacerlo como si fuese esto. Siendo plano, da una sensación de rigidez, ¿correcto? Sí. Ahora, si esto tiene un espesor muy finito, si yo considero, digamos, que esto lo apoyo acá y lo apoyo acá, y ustedes lo miran y dicen, no, pero es una viga súper alta, la apoyo acá de canto y anda perfecto. Una hoja de papel, si ustedes la agarran y la quieren apoyar, digamos, ¿sí? Una hoja A4, vamos a mantener la proporción, ahí, la quiero apoyar en una mesa y es extremadamente rígida. Ahora, donde la aprieto un poquitito, ¿qué pasa? En el plano, digamos, en sí, cuando en el sentido transversal al plano, no es rígida. ¿Se entiende? Sí. Bueno, con las cerchas pasa lo mismo. En el plano aparentan ser son muy rígidas. De hecho, yo pongo la apoyo acá simplemente apoyada, la calculo.
y si esto tiene 1 metro de altura, les da una capacidad enorme de resistencia. Piensen en lo que vimos la clase pasada de las cerchas tipo Warren o Pratt, que les dije que son las que usan para los puentes del ferrocarril. ¿Vieron el puente que está en sierra? ¿Lo tienen visto? Sí. Bueno, que son dos grandes vigas, muy largas y muy altas. Ahora, en el otro sentido, ¿son muy profundas? ¿Tienen un espesor importante? No. No. Bien. ¿Y cómo logran evitar, digamos, que se flameen como un papel? Los puentes tenemos las dos vigas y abajo tienen una serie de largueros con cruces. Y arriba, si lo miran, tiene una serie de largueros con cruces. Entonces, ¿qué logro con los largueros y las cruces? Darle la rigidez necesaria en el plano transversal a esta cercha, que de por sí, como elemento independiente o individual, no lo tienen. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si yo les pongo el caso, y por ahí Pablo, a ver, corregime vos si me equivoco. Si yo tengo una viga de hormigón de 1 metro de altura por 15 metros de largo, quizás no me dé para 15 metros de largo, me va a dar 1,5 metros. ¿Sí? O sea, va a tener una superficie de la cara relativamente que si yo la miro se ve rígida, importante. Y el espesor no va a ser de menos de 30, 40. Entonces, si esto tiene 50, 1,50 m, acá tengo 75, 35, tengo un espesor interesante, con lo cual esa deformación en el plano transversal y la viga tiene una cierta rigidez que evita que pase eso, que le pase lo mismo que le pasa a esto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es lo que les está comentando acá, digamos, que tiene que haber una restricción lateral de los cordones cuando aparece el efecto de compresión. ¿Sí? Acá ven, aparecen estos elementos arriostrando esos cordones. Acciones longitudinales debido a... Vamos al ejemplo, si está dibujado acá. Bueno, acá está el otro ejemplo. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Esto en definitiva son los pórticos, ¿sí?, que yo diseñé, vamos a hacerlo groseramente, para salvar una luz X. Supongamos 10 metros. Yo diseñé mi pórtico así. En el plano, yo lo empotré acá o lo articulé. Esto acá está súper rígido, entonces es una pata, hagan de cuenta que es una mesa, una tabla bien firme con las patas acá bien agarradas y que no se mueve para ningún lado. Ahora, yo corté las patas, ¿sí? Esta es mi mesa, tiene 4 patas en la esquina, ¿sí? ¿Este pórtico qué es? Este pórtico. Lo corté acá, donde termina la pata, o sea, es bien finito. O sea, que en el sentido transversal al pórtico es un flan. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Si yo tengo un flan acá, un flan acá, un flan acá, y así sucesivamente, donde aparece el efecto horizontal del viento, yo lo empujo a esto
y no tiene rigidez, este se cae. Le pega a este se cae, le pega a este y hacemos el efecto dominó. Entonces, esa rigidez, ¿cómo se la doy? Colocando estos elementos acá, que toman una compresión importante, y lo que hago después con estas cruces es este esfuerzo aplicado acá, se transmite a esta barra y al vínculo de abajo, y después la bajo con lo que sería una diagonal perteneciente a lo que se denomina cruces de San Andrés. Eso para hacerlo con elementos traccionados y más bien chicos. Lo que ustedes están viendo acá no es la cruz de San Andrés. Lo que ustedes están viendo acá son barras que se toman ese esfuerzo. O sea, esta barra, cuando viene la carga está acá, se aplica en esta cara, parte viene acá abajo y la otra parte va a venir por acá arriba. Si yo esto genero un elemento rígido y bien tomado en estos puntos, esta misma fuerza va a ir un poquitito por acá, pero gran parte también va a ir por acá. Es como si fuese un puntal. Este es otro sistema, pero en definitiva lo que termino generando, ¿sí?, son elementos que me dan estabilidad en el plano transversal al pórtico, del cual yo volví a armar mi mesa. ¿Se entendió? Sí. Hasta ahora estamos hablando de diseño y cómo funcionan las piezas, ¿eh? Todavía no entramos en lo que es cálculo. Pero esto es importante que ustedes lo entiendan de cómo funciona la estructura. Porque les van a aparecer a ustedes los elementos y van a tener que saber qué hace ese elemento cuando están haciendo el cálculo. Me restringe un desplazamiento, me limita la longitud de una barra, me genera un momento, me genera un apoyo simple, ¿sí? Entonces, depende cómo esté colocado, yo voy a decir, ¿lo hago comprimir o lo hago traccionar? ¿Me genera momento? ¿No me genera momento? ¿Me reduce la luz? ¿No me reduce la luz? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, ahí el concepto de cruz de San Andrés. Acá les hace la explicación, digamos, de las cruces siempre van en los extremos, primeros y segundos pórticos, depende si son muy grandes, y a veces se coloca algunos en el medio, principalmente cuando aparecen longitudes muy grandes. Lo que hace es reducir la posibilidad de deformación que pueda aparecer. Bueno, acá aparece otro concepto que también está bueno. Ustedes hasta ahora, si yo les digo, vamos al caso del entrepiso, que ya estuvieron manejando dimensiones y secciones. ¿Cómo adoptaron la sección del perfil para verificar la flexión? ¿Respecto a qué eje pusieron la mayor inercia? Al X. En realidad, bueno, viendo primero en la tabla qué eje tenemos. Y bueno, terminamos tomando con más distancia, o sea, de cómo poner el eje. Bien. Cuando yo les pregunte ejes, no se casen con el eje X y el Y. ¿Sí? Porque no siempre el eje X es el X y no siempre el eje Y es el eje Y. Entonces, ustedes tienen que asociar los ejes de rotación de la sección respecto al plano en que están trabajando. Y después ustedes irán a la tabla y verán si es el
coincide con el módulo resistente o el momento de inercia mayor o menor. Y en función de eso es lo que estoy calculando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi plano, en un pórtico tipo, ¿sí? Yo les digo, lo voy a hacer íntegramente con perfiles I, como este. ¿Cómo pondrían la sección en este pórtico? ¿Quién se anima a dibujarlo? A ver. Y perdonen porque ya arranqué mal con lo que les estoy exigiendo yo a ustedes. Si este es mi pórtico, ¿cómo pondría yo este perfil? ¿Quién se anima a ubicarlo? Pueden agarrar el lapicito y dibujar, así que sin miedo. Ni a ver, dibújalo. A ver, dibújalo, Geraldine. Exacto. Y ahí vos tendrías, sí. Ahora, y vos, según lo que me estás dibujando acá, así, ¿a vos te parece que yo en el pórtico tendría la mayor inercia? Profe, perdón. No, dale. ¿No sería al revés la sección? ¿Por qué? Y porque suponiendo que yo cargo así, ¿no? Ujú, Esto va a tender a abrirse, sí. entonces yo voy a tener que poner el perfil, no, así no, al revés, al revés de esto, porque voy a tener, con respecto al otro eje, tiene que ser más alejado. Ustedes piensen en lo siguiente. Esto va a tener un diagrama de momento, algo así. Si es articulado, cruzará un poco para acá si es empotrado. Entonces, en el pórtico es donde voy a tener los mayores esfuerzos. Donde tenga mayor momento, necesito la mayor inercia. Claro. Entonces, en ese concepto, mi perfil tiene que estar así. Ubico mi eje de manera tal que la mayor inercia, con la mayor inercia pueda tomar los mayores momentos. Si lo pongo al revés, estoy poniendo mi eje débil. Entonces, si yo pongo el perfil así, como dibujaste vos, Geraldine, a la hora de aplicar el momento, tengo la menor inercia. ¿Se entiende eso? Es fundamental. Esto que vimos acá es fundamental para la hora de diseñar. ¿Sí? Piensen que ustedes, fíjense, así está puesto en el pórtico transversal. Es esto. Y para darle, y en el otro sentido, no le queda rigidez al perfil para evitar que esto se caiga, existe la posibilidad, en vez de poner una cruz de San Andrés, o poner un par de puntales en forma de K o uno solo, se le puede poner a la columna una columnita intermedia por dentro, chiquitita, para darle ¿qué? Rigidez en el otro sentido. O sea, ahí transformaría mi pórtico así, pero en vez de tener una inercia muy chiquitita, el perfil por sí solo, la incremento colocándole estos perfiles. Que quizás sean poco y tenga que poner
uno así de grande. Eso lo tengo que analizar yo. El tema de que si yo pongo una cruz, el costo de las columnas va a ser excesivamente grande, y quizás con una cruz de San Andrés, con un perfil muy chiquitito, logro el mismo objetivo, la estabilidad longitudinal de mi nave. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí. Ahora bien, la rigidez que le doy con estas distintas alternativas van a venir asociadas ¿a qué? ¿A cuál es mi deformación, mi desplazamiento de las cabezas de columna? Mismo efecto que voy a tener yo acá en el transversal cuando tengo un esfuerzo horizontal. ¿Cuánto se me desplazan las cabezas de columna? Ahí entra lo que es el cálculo por deformaciones y no por resistencia. Por resistencia quizás cumple todo, pero por deformaciones no, porque tengo unas deformaciones muy grandes que no son admisibles. Entonces, la única forma de achicarlas es aumentar la rigidez del pórtico. Para aumentar la rigidez del pórtico tengo que aumentar las secciones. Entonces, por resistencia quizás esté muy holgado, pero por deformaciones estoy al límite. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto de cómo pongo la columna, cómo analizo, vayan metiéndoselo en la cabeza porque es la estructura metálica, hay que pensarla, diseñarla. Porque si no, la interacción de ir y venir, o cada vez que cambio algo, es hacer el cálculo de vuelta. Es más difícil darse cuenta cómo funciona la estructura metálica que una de hormigón. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, una alternativa es los pórticos centrales, ponerlos con una disposición y la de los extremos con otra. El tema de los arrastramientos de cubierta, o sea, las cruces de San Andrés. Distintas formas de cómo lo vamos armando. Acá les planteo un poquitito cómo armar lo que serían los frentes y contrafrentes, y que por ahí ustedes van a leer, como decía recién acá arriba. Profesor, Acá. una consulta. Sí, En sí. cuanto a las cruces de San Andrés, ¿qué ocurre en la intersección? En el punto central. ¿Qué Sí. sucede? No, ahí no pasa nada. Son elementos independientes. O sea que en la medida de lo posible tenemos que buscar de que no se toquen esos dos elementos. No, es que no se te van a tocar nunca. O sea, generalmente se hacen en hierro ángulo Sí, o redondo. El tema es cómo lo tomes. Un hierro ángulo viene por un lado y el otro viene por el otro. Entonces, no se tocan. sí. Y los dos, ¿de dónde nacen? De una chapa nodal. Entonces, como uno viene de un lado y del otro, la separación entre los dos, ¿cuál es? El espesor de la chapa nodal. Perfecto, gracias. ¿Sí? Y cuando son de hierro redondo, pasa lo mismo. ¿De dónde tomás respecto a qué lo tomás? Se te tiene que dar, digamos, mucha casualidad que vos generes una chapa nodal, ¿sí? De la cual de alguna manera vos puedas generar una chapa de cada uno de los lados, poner una tuerca que coincida, si la miro de frente a la chapa nodal, te quede una tuerca acá, que puedas poner un perno roscado con una cabeza redonda, generes el aro con la varilla redonda y salga por el medio a un similar opuesto, y esto lo repliques acá, entonces se te van a tocar.
¿sí? En esos casos, a veces aparecen, ya es un tema de diseño, ¿no? Pero aparecen unos aros centrales, en los cuales, si borramos todo esto, yo lo voy a volver loco con dibujitos, les aviso. Van a tener un aro donde llegan así, están agarrados, y en definitiva, las tracciones hacen que trabajen sobre el aro este, digamos. Y como el anillo es prácticamente indeformable, no se cruzan y tengo resuelto una unión sin solape. El tema es que todas este tipo de uniones tienen un costo muy elevado. ¿Sí? Son soluciones de diseño que para un galpón no la van a pensar nunca, o sea, van a caer en lo fácil. ¿Sí? Bueno, yo les voy a hablar de frente y contrafrente y les voy a decir columnas de frente y contrafrente o vigas de frente y contrafrente. No me van a escuchar a mí hablar de paredes hastiales, pero bueno, así está armado el apunte. ¿Sí? Que en definitiva son los elementos que toman el esfuerzo del viento en el sentido longitudinal de la nave. Toman este esfuerzo, el transversal al pórtico. Que el pórtico no lo puede tomar si no le pongo una estructura. O sea, en una luz es de 10 metros, ¿con qué lo voy a tomar? No me queda otra que, si pongo elementos todo de 10, 30 metros de largo, sería una estructura carísima para poder tomar ese esfuerzo. Entonces, aparecen estas columnas, que también se llaman vigas. ¿Por qué? ¿Quién se anima a responder? Se llaman vigas porque pasa esta situación que ven acá. Las columnas quedan abajo, generalmente articuladas, salvo estas que son las que pertenecen al pórtico resistente, ¿sí? Que estas pueden ser articuladas o empotradas, pero estas, las de frente y contrafrente, se consideran siempre articuladas. Y como el pórtico extremo, por un tema de estabilidad en el sentido longitudinal, yo lo voy a reostrar con un segundo, eventualmente hasta con un tercer pórtico, ¿sí? Yo puedo decir que los puntos estos, acá arriba, son indesplazables. Como considero que estos puntos son indesplazables, es lo mismo que considerase un apoyo simple. Entonces, estas columnas las puedo analizar como una viga simplemente apoyada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Este o este? Este. Sí. Vos te referís a estos. Esta. Esta porque funcionan como el pórtico principal. Estas están en el otro sentido, ¿por qué? Porque estas, las rojas, toman el esfuerzo así. Entonces, si tomo este esfuerzo, necesito la mayor inercia alineada en este plano. Y la otra, como toman el esfuerzo de este
necesito que la mayor inercia estén en el plano paralelo al que yo estoy aplicando la fuerza. ¿Sí? Porque Acá en ese ven- sentido, sí, o sea, vos en el sentido transversal estás dando rigidez, digamos, al pórtico, o sí, poniéndolas. ¿Es necesario las cruces de San Andrés arriba, sobre la cubierta, digamos? sí, porque la cruz acá arriba, lo que vos estás logrando, buscando es la estabilidad global de la estructura. O sea, la única forma de evitar que este pórtico se caiga cuando tenés esta fuerza acá es vincularlo o arriostrarlo a este pórtico, el que está atrás. Y la única forma de vincularlo es a través de ¿qué? Elementos horizontales que se van a comprimir al mango, pero esa carga la tengo que bajar a tierra, digamos. O sea, todo el viento que pega en esta superficie, ¿sí? La mitad va a tierra. La otra mitad se carga ¿en dónde? En esto, en esto, en esto. Ahora, si esa carga se carga acá y yo la sigo comunicando a los distintos pórticos, esta carga va hasta el último y llegó al último ¿y qué pasa? Si yo no la bajo, y vuelvo a tener el efecto dominó. Entonces ahí es donde aparece la cruz de San Andrés. A ver si está por acá, por acá, por acá. Acá están las cruces, distintos tipos de cómo hacerlo. Pero, no. Bueno, acá hay distintas formas de cómo aplicar las cruces y demás, pero en definitiva, acá está. Toda la carga que da en la pared queda tomada por las distintas columnas o vigas de frente y contrafrente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. La mitad la mando a tierra, pero la otra mitad se va, fíjense, esto es visto desde arriba. Esta es mi pared de frente y acá tengo las columnas o vigas de frente y contrafrente. Entonces toda la carga distribuida que está acá arriba son estas reacciones que están acá. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál es la reacción? Y acá tienen el marcado, digamos, el ancho, el área de influencia que tiene cada columna. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Estas cargas se van a ir por estas viguitas que están acá. ¿Y estas viguitas qué hacen? Son estas que están acá, horizontales. Van a mandar las cargas a un segundo pórtico, que es este. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, cuando llegan al segundo, es lo mismo que si estuviesen aplicada en el primero. Entonces, toda esa carga de acá arriba queda boyando en el sistema hasta que yo la baje a tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La carga viene por acá arriba, viene por acá. Cuando llega a este punto, aparece esta diagonal. Esta se comprime y cuando este punto se quiere ir para allá, esta barrita dice, no, no, venite para acá, se tracciona. Y así todo el sistema hace que el primer pórtico quede estable aporticándose con el segundo. Ahora bien, ¿me siguen hasta ahí? sí, Sí, va. Esta carga que se traccionó acá llegó de vuelta al primer pórtico. O sea, vino
y volvió otra vez hasta acá, hasta este punto. O sea, fíjense que yo vine bajando, tiqui, 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 y volví al primer pórtico otra vez. Es decir, esta carga se me fue sumando a esta, se me fue sumando a esta, y acá tengo la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Sí? Vuelve a irse por una viguita acá, esa viguita pasa a ser una columna, o lo que llamamos vigas tecnocompresoras, o sea, técnicamente, en vez de ser una viga, es una viga comprimida o una columna, y toda esta sumatoria de cargas, ¿a dónde va a parar? A la cabeza de este pórtico. Ahora, ¿qué hice? Toda la carga que tenía acá en el frente, se la mandé al segundo acá arriba. Y ahí aparece una de las barras de la cruz de San Andrés. Cuando este punto se quiere ir para allá, dice, no, no, vení para acá. ¿Y a dónde va a parar esa fuerza? A mi base. Es decir, recién ahí toda esta superficie termina muriendo acá abajo. ¿Se entendió? Bien. Una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que se hace, digamos, estructuralmente para decir que la mitad de la carga va de una, digamos, al suelo, al piso, y la mitad va para arriba? ¿Por qué? ¿O es simplemente porque no sé? Bueno, a ver. Criterio, chicos. Análisis Volvemos de a carga, Jorge. Lo Sí, mismo que hicieron es en el cómo se entrepiso. Exactamente. Ah, O sea, está bien. acá está el ejemplo. Acá está anclada al piso, Sí, sí, anclada sí. al piso. O sea, y cuando digo anclada, puedo decir empotrada o articulada. Lo definen ustedes. ¿Sí? Pero con todo este arrastramiento de cruces y vigas, yo lo que hago es que este primer pórtico se aportique con el segundo. Generan la rigidez que longitudinalmente el pórtico no tiene. O sea, construyo con alambres y barritas una mesa súper rígida. ¿Se entiende? O Sí, sí, sea, está bien, está bien. saco mi placa y armo un par de puntales que cuando se quieren comprimir y se empiezan a deformar y se me empiezan a acercar las patas, aparecen las diagonales de la cruz que dicen, no, no, pará, no se va a ir esa pata para allá porque vuelve a la pata que estoy apretando. Esa condición de rigidez en el sentido longitudinal me permite a mí decir que la columna esta, o viga, en este extremo tiene un apoyo simple. ¿Se entendió ahora? Sí, está bien. Jorge, Sí. te agrego una cosita. Dale, dale. Digamos, esas cruces de San Andrés van a actuar según el sentido de la carga, va a actuar la de un lado o la del otro. No sé si lo ven eso. Cuando el esfuerzo está ahí, la que va a actuar es la de este sentido. Vamos, el primer y segundo pórtico. Si el esfuerzo viene del otro lado, la que va a actuar es esta. ¿Se entiende? Sí, Sí. O sea, trabajan solamente a tracción, obviamente, ¿no? Exacto. Cuando ustedes armen su modelo, fíjense lo que les dibujó Pablo ahí. Cuando ustedes arman su modelo, fíjense que por defecto tienen las dos. Ahora, cuando arma el modelo, fíjense que tiene una sola. Y fíjense de dónde vienen cómo están las flechas de las cargas. Entonces, lo que les dijo Pablo, cuando viene de izquierda a derecha, la carga va por esta, se comprime, y cuando este punto tiende a irse por el esfuerzo que generó esta carga, se tracciona esta diciendo, no, venía acá abajo, y podríamos decir, bueno, llega acá abajo y se vuelve a querer ir. Bueno, pero ya está anclada la tierra. Ya es un tema del cimiento. Ahora el que me tiene que tomar ese esfuerzo es el cimiento. Yo lo saqué de la estructura, lo bajé a tierra. ¿Se entiende?
O sea que con las cruces lo que estoy logrando es que siempre los esfuerzos se descarguen en el piso. Exacto. Lo vas a ver, toda la estructura, las estructuras, olvidémonos metálica, hormigón, lo que sea, las estructuras que hacen recibir cargas permanentes, sobrecargas de uso, accidentales, lo que fuese, pero toda estructura recibe una carga. Sí, ¿Y esa carga dónde va? A la Tierra. a la tierra, sí. Entonces, todo elemento de la estructura está posicionado para ir transmitiendo y llevándose la carga de manera tal de que llegue a la Tierra, que es donde va a estar fija. Si no, estaría levitando, o sería la mesa, que no está, estaría sobre rueditas que la empujo y la llevo para todos lados. ¿Está? Está bien. O sea, siempre para cualquier estructura ustedes pueden decir, yo tengo un cubo o un prisma con un empuje acá. Bueno, listo. Saquen la superficie, piensen esto como una barra, empótrenla y digan, bueno, ¿qué sección necesito acá abajo? Y necesito una caja de 10 por 10. 10 metros por 10 metros. Bueno, mi edificio tiene que tener 10 por 10. Después veo cómo distribuyo la masa. Con un pórtico es lo mismo. Yo tengo un empuje de viento acá. ¿Y cuánto tiene que ser la columna? Ahí no sé, saco de la superficie, estimo una modulación y digo, esto es una barra empotrada, porque articulada no la puedo considerar, o considero articulada, con un apoyo acá, suponiendo una rigidez que le voy a dar al pórtico, pero listo, con eso dimensiono mi columna. ¿Se entiende? Así, groseramente estoy hablando, ¿eh? Después metemos el pórtico y analizamos lo que vimos en la clase pasada, que ¿qué decía? El tema de la compatibilidad de las deformaciones. Si considero que esto es un elemento extremadamente rígido, yo puedo asegurar, de cierta manera, que esta columna se va a deformar acá arriba de igual manera. Pese que acá tengo una carga distribuida, que transmitida a esta es una carga puntual. Pero como esto es un elemento extremadamente rígido, puedo decir que este delta es igual a este delta. Con ese criterio puedo decir, calculo una viga así, una columna empotrada, y yo ya sé qué sección tengo. La divido por 2 y listo. ¿Se entiende? Ejercicios rápidos que van a usar ustedes, digamos, como control o verificación. ¿Me siguen hasta ahí? Denme un segundito. Que voy a ir a prender la luz. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Bueno, hasta acá, como verán, estamos hablando todos elementos, componentes de la estructura, ¿sí? Bueno, acá les habla distintas formas de cómo podemos materializar las cruces. A veces las cruces, principalmente si ustedes las piensan para un edificio, dicen, bueno, pero tengo una ventana, ¿cómo pongo la ventana? Si tengo una cruz en el medio de la ventana. Bueno, hay formas de ir salvándola. Puede ser que haga mi ventana con la cruz en el medio, digamos. Después hay que ver cómo compatibilizo la parte, el esquema estructural con lo arquitectónico. ¿Sí? Bueno, acá pasamos a las cubiertas, les hace un poco el comentario del tipo, la tipología de chapas que hay y demás. Tengan en cuenta que, de acuerdo al tipo de chapa, digamos, si es sinusoidal, o sea, el de las onditas, o si es la trapezoidal, que es así. Después van a ver que hay unas que son acanaladas. Esas son autoportantes. Perdón, Toda perdón que lo Sí. interrumpa. Me quedé con lo anterior que usted dijo, puedo tener una cruz y hacer una ventana justo en el lugar. ¿No le estoy quitando esfuerzo si yo le coloco una ventana, por ejemplo, en el medio de la cruz?
por decir en el medio de la cruz, no sé. No, yo lo que No digo entendí es que, eso. sí, yo lo que digo es que vos vas a poner la cruz por delante de la ventana, o sea, constructivamente la cruz va en el plano, o sea, a ver, vamos a meter otro concepto. Cuando ustedes modelen la estructura metálica, van a usar generalmente un esquema de barras, ¿sí? Sí. Las barras tienen que representar el baricentro de la sección, no un borde, una esquina o un lateral, ¿sí? Es decir, si mi sección es esta, cuando yo modele como una columna o una viga, mi barra va a representar este punto, el baricentro. No va a representar este, no va a representar este, ni este, ni este, ni este, ni nada. El baricentro. ¿Está? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a tener la columna, va a salir la tecnocompresora que va a llegar a la otra columna del otro pórtico, y la cruz va a estar en este mismo plano. O sea, no la vería yo ahora porque me la taparía la tecnocompresora. Si saco la tecnocompresora y corto más abajo, o sea, borremos esto, y voy cortando, de acuerdo a cómo corte, voy a ir viendo mi tensor, mi cruz, hasta que veo mi cruz o mi cruz. Constructivamente, ¿dónde iría tu ventana? Y es un tema arquitectónico, vos tenés que hacer un mampuesto de lo que fuese y tu ventana va a ir acá. A eso me refería. Ah, está bien, no lo había entendido. Gracias. ¿Sí? No, por favor. Bueno, lo que les decía de las chapas es que de acuerdo a la forma, las chapas también tienen un calibre, ¿sí? Chapa 20, 22, 24, 27, 30, o sea, el espesor que tiene esta chapa, ¿sí? Acá está, BWG. En función de eso, la chapa tiene una rigidez, y esa rigidez me va a permitir decir que yo, la chapa, tengo una distancia máxima entre la cual tengo que ponerle un apoyo. ¿Sí? O sea, ustedes verán que vienen chapas de 14 metros, de 30 metros, de 2 metros. Ahora, no importa el largo, yo con cada una distancia dada, de acuerdo al tipo de chapa y el calibre, tengo que ponerle un apoyo. ¿Cómo lo determino? El fabricante les va a dar una tabulación X, pero más allá de eso, ustedes tienen que saber que entre apoyo y apoyo, cuando yo pongo mi chapa, piensen que hay un tipito acá arriba, caminando, atornillando esa chapa en estos apoyos. Si yo no tengo en cuenta este peso para quien la esté clavando, entre apoyo y apoyo, mi chapa va a ser esto. O sea, el tipito, saben a dónde va a parar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso ahí tienen todos los calibres y medianamente les dice en las fichas, acá no está, pero digamos, las fichas le dicen qué sobrecarga admisible tiene la chapa en determinado calibre para una distancia de apoyo máxima entre 1 metro y 1,50 m. Salvo este tipo de chapas, cualquiera, perdón. Este tipo de chapa que son autoportantes, ¿sí? Bueno, correas, acá van a ver, les hablo un poquitito, digamos, que es el elemento que recibe el cerramiento, que puede ser de distintas formas y constitución. Tiempo atrás se hacían más bien las que se denominan reticuladas, hechas con hierro de construcción, creo que por acá había una fotito. Bueno, no, la vi en otro lado. Pero bueno, antes las hacían reticuladas
Generalmente las van a ver que están hechas de 3 hierritos. Con una serie de diagonales uniéndolos. Y lo van a haber hecho con hierro de construcción, digamos, horrible. Pero bueno, cumplían su función. El tema de la chapa en estos casos se agarraban con un elemento que se llaman tipo gancho J, que tomaban por abajo, venía la chapa, se agujereaba y acá se ponía una tuerquita con una arandelita de goma. Esto se movía, generaba filtraciones. Esto llevaba mucho tiempo fabricarlo, sucio, feo, mantenimiento cero, en lugares con ambientes corrosivos era rápida la degradación. En la actualidad se ve reemplazado por lo que son los perfiles C de chapa estampada. O sea, otra imagen, más limpios. Después vamos a ver cómo se calcula. ¿Sí? Acá van a ver lo que vimos los otros días, el tema de las tillas. ¿Sí? Esto de la crujía en realidad es la separación entre módulos, la modulación de los pórticos. Y acá ven, a ver si me deja. Acá. Acá está lo que hablábamos en la clase pasada de las tillas. ¿Ven? Cómo viene el sistema, se comunica al otro lado y sigue para el otro lado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los sistemas de cómo fijarlo, los fijas correas, las funciones, digamos, bueno, recibir la chapa. Acá les va a mostrar unos ejemplos. Fíjense que acá les habla de larguero C, larguero IPN. Primero el tema larguero no existe, digamos, es correa. El término es IPN. Cuando hablemos de C, esto es lo mismo que hablar de un perfil estampado o conformado en frío tipo C. Lo que está escrito acá y lo que está graficado es lo mismo que decir UPN. ¿Está claro? Profesor, en esos elementos, ¿de qué espesores estamos hablando? Bueno, ahí está el tema. Acá está todo armado como si fuesen elementos de material laminado en caliente. IPN, UPN. ¿Sí? Esto se rige por la norma CIRSOC 301-302. ¿Estamos? Esto es laminado en caliente. Hoy lo que se usa acá son perfiles conformados en frío o de chapa estampada, ¿sí? En C, Z, U, donde van de espesores de 1,6 milímetros a 6,4. 6,4 ya estamos hablando de un equivalente a un UPN o IPN chico. ¿Está? El tema es que los conformados en frío, o sea, los perfiles de chapa estampada, se rigen por el CIRSOC 303.
que son elementos delgados. Esto es laminado en caliente y esto es conformado en frío. Son dos normas distintas. Cambian los coeficientes, cambian algunos requerimientos, ¿sí? Esto generalmente, de acuerdo a las luces y separación, estamos hablando de 2,5 milímetros, 3,2 como mucho. Correas como puntales, lo que les decíamos recién, las vigas tecnocompresoras. ¿Sí? Ahí tienen unas imágenes como para visualizarlo. Cómo los arman, pero todo con IPN, eso después lo vamos a ir viendo. A esta terminología no le den bolilla, o sea, perdón, no a eso, sino esto canal no existe canal, es IPN o UPN. Bueno, acá tienen la tipología que les decía conformados, a esta le falta la que comúnmente se usa hoy, que es la tipo C. Es esta o esta. La forma tiene que ver por un tema de flexión torsional. Depende de las cargas que tengamos. Bueno, acá tienen las distintas tipologías que les decía antes que se armaban. ¿Sí? Esto ya hoy prácticamente no se usa. Se usa a veces esta tipología, pero reemplazándola por perfiles de chapa estampada con una U y otra U en el medio, digamos. Si van, por ejemplo, a lo que es Walmart, prestenle atención, miren hacia el techo y van a ver que no tiene la correa simple, digamos, una C, no tiene esta, no tiene una Z, van a ver que tiene esto como correa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se usó un tipo de chapa no estándar, sino conformada en el lugar. O sea, es una chapa conformada in situ. Se pone la bobina en un soporte, ¿sí? La chapa entra en una máquina conformadora y automáticamente la va conformando, ¿sí? Y genera unos canales con un nervio que le da una cierta rigidez que permite soportar una separación un poco más larga que la de las onditas. Cuando vayan a Walmart, miren hacia arriba y lo van a ver. Hierro redondo angulares. Bueno, acá está. En algún lado la había visto. Horrible. ¿Sí? Ojo cuando ya, bueno, este aletado no viene más. Viene ahora el torsionado para la obra. Algunos lo siguen haciéndolo de esta manera, pero fíjense que cuando usen esos perfiles tienen que ser ADN y tiene que tener la sigla S. La S dice que es apto para soldar, o sea, es una barra de hierro de construcción soldable. Si no tiene la S, cuando ustedes suelden acá, si sueldan acá y agarran esta barra y la quieren doblar, en vez de doblarse se va a partir. ¿Sí? Entonces, si van a soldar, que tenga la S. Si no tiene la S, no suelden. Eso más que nada, por ejemplo, cuando veamos que ustedes van a tener los pelos de un fuste y acá ustedes tienen, se les ocurre, cualquier cosa. Se les va a ocurrir poner unos pernos de anclaje y lo van a querer soldar. Si ustedes lo sueldan y no es soldable, cuando esto quiera hacer fuerza, se va a partir acá y se desprende la barra de la armadura
y perdemos la adherencia. Materiales a usar, esto lo leen ustedes. Acá va a aparecer esto. Sirfox 308, no le den bolilla, esto lo vamos a ver después. Que fue un invento, una adaptación para justamente la estructura, o sea, en Estados Unidos hacer una estructura con hierro redondo de construcción y se les cruza por la cabeza. Hicieron una adaptación para... La Argentina tuvo que hacer una adaptación. Y acá tienen un ejemplito de cómo calcular las correas, ¿sí? Tómenlo si quieren para mirarlo, después vamos a ver un ejemplo para correas de chapa estampada, que es lo que realmente usamos. Esto lo tienen para consulta, acá les habla un poco de la tipología de algunas columnas nada más, como para que vean. Y al final les habla un poquitito, los introduce el apunte a lo que es cimentaciones. Esto lo van a ver, no vamos a ver cimentaciones nosotros, lo van a ver con Pablo en la otra materia. Recuérdenle que les explique. Lo que vamos a ver, vamos a tratar, digamos, en el trabajo integrador, hacer algún predimensionado, acá les va mostrando, de lo que son en realidad cómo calcular las placas de anclaje. Lo que vamos a ver no dista más de lo que está desarrollado acá, en este ejemplito, ¿sí? Que está hecho paso a paso. Esto sí lo vamos a mirar y cuando lo tengamos que hacer vamos a venir a referirnos a lo que está hecho acá para calcular la placa y los pernos de anclaje. Después vamos a ver en el integrador lo vamos a aplicar bien. Pero no nos vamos a meter en sí con la base, ¿sí? Y después, bueno, acá al final tienen un par de ejemplos, bajada de algunas bibliografías, de cómo resolver algunos encuentros, los nudos, les muestro. A modo informativo. ¿Consultas, chicos?